Revisamos el tema del examen, ¿vale? De todas formas, como luego está grabado, luego lo pueden ver. Tengo aquí dos modelos, el modelo del año pasado, ¿vale? Y el modelo de este, para que veáis la diferencia que hay. Porque digo la diferencia porque es solo una, ¿vale? Que no cambia prácticamente nada. En el modelo del año pasado, este modelo lo tenéis disponible en la web que os pasé al inicio, o que os pasamos, Rocío, al inicio del curso de biosecundaria.unizar, en la que vienen los modelos antiguos de examen, las baterías de preguntas y demás. Tenéis el modelo este, el examen de junio del año pasado, ¿vale? En el cual venía, elija una de las dos opciones propuestas, A o B, en cada pregunta se señala la puntuación máxima, ¿vale? Tendríamos, se están terminando de conectar los compañeros, la opción A, ¿vale? Con 5 preguntas, una pregunta del primer bloque, pregunta del segundo bloque, pregunta de genética, pregunta de microbiología, en este caso preguntan sobre el ciclo del virus del SIDA, que este año no entra, ¿vale? Y una última pregunta de inmunología. Opción B, segundo bloque, lo mismo. Primera pregunta de bioquímica estructural, segunda pregunta de metabolismo en este caso, tercera pregunta, un problema de genética, cuarta pregunta, cuestiones sobre la aplicación industrial de bacterias y quinta pregunta, el proceso de respuesta inmune, ¿vale? Una pregunta de cada bloque. En este caso, pues este sería el examen de junio del año pasado, dos opciones, opción A, opción B, se tiene que elegir una de las dos opciones, se responde completa. Lo que comentamos, para este año, en este modelo de curso, habrá 10 preguntas, no habrá opción A y opción B, y de esas 10 preguntas elegís 5, independientemente. Todas las 5 que elijáis valen lo mismo, 2 puntos, de manera que podéis llegar a conseguir hasta 10. Fijaos bien, este es el modelo del año pasado, ¿vale? El modelo de este año es el mismo del año pasado, lo único que cambia es esta frase de aquí, que dice elija 5 de las 10 preguntas independientemente del bloque temático al que corresponda. La puntuación de cada una de ellas será de 2 puntos. Es decir, el único cambio que hacemos es este cambio de tipología de preguntas, ¿vale? El resto del examen es exactamente igual, ¿vale? Los mismos tipos de preguntas, para que sepáis que en biología en este caso pues vamos a ir en base al mismo modelo de exámenes más. Palabras textuales del armonizador, los exámenes llevan hechos están puestos desde enero, no van a cambiarse, porque no sería justo para todos los alumnos el que se cambiara algún tipo de examen. Y lo que va a hacer es aumentar la optatividad de vosotros para que vosotros elijáis el día del examen las 5 preguntas que podáis contestar mejor, ¿vale? Y las que podáis sacar más notas, punto, ¿vale? Aún así, aunque veáis que no hay diferencia ninguna entre uno y otro, yo subiremos los modelos para que los tengáis por si queréis verlo, pero que es lo mismo, ¿vale? Y en eso tenéis que estar vosotros tranquilos en ese sentido, ¿vale? También es verdad que nosotros preparamos la asignatura no para un examen concreto, pero que sea el examen que sea, que vaya a ser capaces de hacerlo, ¿vale? En otra asignatura, pues supongo que os lo irán compartiendo conforme vaya avanzando la semana, ¿vale? Lo han ido mandando ya iniciado el envío esta semana, os irán informando el resto de profes, ¿vale? En cuanto al contenido de la clase de hoy, ¿vale? Como ayer teníais la clase de química, yo os lo dije que no era obligatorio porque el contenido ya habéis visto que esta semana es súper fácil, es súper sencillo, ¿vale? Es la última parte ya del tema en la cual vamos a centrarnos primero un poquito en terminar de ver las formas celulares y luego, por último, las aplicaciones que tiene la microbiología y el uso de microorganismos en distintos aspectos como puede ser la clínica, la industria alimentaria y por último las aplicaciones ambientales que tienen el uso de esos microorganismos, ¿vale? ¿Habéis conseguido ver los 4 vídeos que había de esta semana? ¿Habéis tenido acceso a todo? ¿Sí? ¿Y le habéis echado un ojo? Vale, y habéis visto que es muy fácil, ¿no? Que no tiene ninguna complicación. Vale, de todas formas lo repasamos, ¿vale? Y así os hago hincapié en lo que tenéis que saber de cada uno. Las 4 formas celulares que nos quedaban por ver son los plásmidos, transposones, viroides y priones, ¿vale? De más complejo a menos complejo. Lo que tenemos que hacer hincapié de estas son el tipo de material que lo componen, ¿vale? El tipo de moléculas que van a formarlo, qué características tienen
y algún ejemplo que hemos ido viendo, ¿vale? En el caso de los plásmidos es la segunda más compleja y además la podemos relacionar con la estructura de la célula bacteriana, ya que los veíamos cuando veíamos ese ADN extracromosómico, ¿vale? Ese ADN que no formaba parte del cromosoma, pero que tenía función de autorreplicarse y capacidad de moverse de una célula a otra a través de los procesos de conjugación, de transformación. En concreto, estos plásmidos están compuestos de ADN bicatenario que son independientes. No siempre son independientes, ya que hay algunos plásmidos, por ejemplo, que se recombinan, ¿vale? Como cuando veíamos la conjugación de alta frecuencia de recombinantes, si se recombinan y entran dentro de ese cromosoma, en vez de llamarlo plásmido, lo vamos a llamar episoma, ¿vale? Pero que sepáis que son plásmidos que han conseguido entrar dentro de ese material genético, ¿vale? La característica propia de estos plásmidos, que son característicos o específicos de bacterias, los vamos a encontrar solo en bacterias, y hay de muchísimos tipos. Yo aquí os hemos puesto 6, ¿de acuerdo? 6 tipos, de los cuales, pues, para que tengáis varios ejemplos que conocer. No tenéis que saberlos todos, pero sí algunos de ellos en concreto. ¿Cuáles son los más fáciles de recordar? Pues los conjugativos, porque los puedo relacionar con el proceso de conjugación, los plásmidos de resistencia, porque ya hemos hablado de ellos cuando hablábamos de la resistencia a antibióticos y de esas características que podían adquirir las bacterias por plásmidos, o los metabólicos, porque son enzimas que vienen codificadas en un plásmido concreto y estas enzimas pueden ir moviéndose de una bacteria a otra, ¿vale? Plásmidos muy importantes en bacterias debido a esas características que les permiten adquirir dentro de la misma generación, ¿vale? Que ya vimos. En esta imagen tenéis, por ejemplo, una Escherichia coli a la cual se le han introducido plásmidos, ¿vale? Que son las zonas que tenéis coloreadas en rosa, para una proteína concreta. En concreto, esta imagen es de la introducción de plásmidos en Escherichia coli para la síntesis de insulina, ¿vale? Lo que se hace es que se le introducen esos plásmidos mediante procesos de transformación para que la bacteria me produzca insulina. Y son una técnica que nosotros hemos utilizado actualmente en biología molecular, pues para la producción de proteínas en gran escala, ¿vale? Sin necesidad de utilizar macroorganismos, sino microorganismos pequeñitos que me producen, actúan como fábricas de esas proteínas. Después de los plásmidos, su versión, entre comillas, en eucariotas serían los transposones, ¿vale? Los transposones son fragmentos de ADN muy pequeños que saltan de un cromosoma a otro, son capaces de recombinarse con distintos cromosomas, que contienen información muy concreta. Estos transposones, lo que les sucede y en lo que se diferencian de los plásmidos es que no son independientes, siempre van a estar dentro del cromosoma, pero son trocitos que se comportan de manera infecciosa, es decir, el transposón puede ir a otro cromosoma, en ese cromosoma replicarse, generarse más copias de ese transposón e ir moviéndose, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa con estos transposones? Se han descubierto hace muy poquito y se ha visto que tienen una gran implicación a nivel evolutivo. ¿Por qué? Porque siempre se ha centrado el estudio evolutivo en lo que codifica. Pero si os acordáis de la proporción heterocromatina-eucromatina dentro del núcleo, la heterocromatina era el 90%, que era secuencia que no codificaba para proteínas. Pues ese 90% tiene que tener alguna función, si no, evolutivamente no permanecería allí. Para nada, ¿de acuerdo? Gran parte de esa heterocromatina lo componen transposones y se cree que esa capacidad que tienen de saltar de un cromosoma a otro puede modificarme secuencia y producirme variabilidad genética, ¿vale? Y actuar como mecanismo evolutivo. Además sucede que con los transposones, como tienen una gran capacidad replicativa, a cada generación que pasan el número de transposones es mayor. Por lo tanto, la probabilidad de sufrir modificaciones en el ADN debido a estos transposones es también mayor. Entonces, son un campo de estudio de los más punteros en los que, si alguno de vosotros estudia algo relacionado con biotecnología o genética, pues acabará estudiando temas de transposones porque son, vamos, de lo más nuevecito y muy interesante, ¿vale? A nivel genético. Por último, viroides y priones son más sencillos. En este caso, estamos hablando de viroides, ácidos nucleicos, pero de tipo ribonucleico, ARN, y priones, proteínas. Los viroides son secuencias de ARN circular que lo que hacen es que debido a su actividad reguladora, porque tienen esa capacidad de ser ribocimas, ¿vale? Enzimas formadas por ARN, pueden alterarme los procesos normales de funcionamiento del núcleo de las enzimas que interactúan con el material genético. De forma que me actúan como disruptor, inhibiendo determinados procesos o activando determinados procesos que yo tenía inhibidos,
de forma que me alteran el normal funcionamiento de la célula. Por eso los vemos como esa secuencia de ARN de tipo infeccioso, ¿vale? Además, se cree que son las secuencias de material genético más sencillas que existen, porque en los organismos fósiles más antiguos que se han visto a nivel celular, ¿vale? A nivel unicelular, se encuentran que no tienen material genético en forma de ADN como tal, sino en algo más parecido a lo que sería un viroide, ¿vale? Entonces, esa capacidad autorreplicativa, autorreguladora, seguramente serían la forma de material genético que tendríamos en un inicio, ¿vale? Los seres vivos. Aún así, eso es una teoría que se está investigando actualmente porque no podemos desplazarnos directamente a ese momento de la historia para saber cómo eran, pero sí que nos dan una pista en el registro fósil, ¿vale? Por último, los priones. Los priones son enfermedades causadas por proteínas concretas que lo que hacen es convertir a proteínas sanas en proteínas enfermas. Estos priones lo que son proteínas ligeramente modificadas que han alterado su estructura terciaria y al situarse cerca de otras proteínas no modificadas las modifican por interacciones entre ellas moleculares, ¿de acuerdo? Si me modifica la estructura terciaria de una proteína, me cambia su función y son causantes de enfermedades que a nivel económico pues, han tenido gran peso, ¿vale? En concreto la enfermedad de las vacas locas, como se la conoce, ¿vale? Una encefalopatía espongiforme en vacas que sucedió en ganado aquí en España a principios del siglo XXI. Este ganado sufrió una patología causada por priones que ingerían a través del pienso, ¿vale? Lo que se hizo fue que se modificó el pienso incluyendo material procedente de otros organismos, en este caso de otros animales, ¿vale? Para incrementar la cantidad de proteínas dentro de la alimentación de estos animales. ¿Qué es lo que sucede? Que las vacas son herbívoros y las proteínas animales como tal no las digieren correctamente. Al no digerirlas correctamente se alteraba su estructura, provocando que estas proteínas se convirtieran en priones. Esos priones viajaban a través del torrente sanguíneo hasta el cerebro de la vaca, produciendo ligeros cambios en las proteínas del cerebro de la vaca y me producía la muerte celular de esas células del cerebro, generando como unos huequitos, de forma que quedaba el cerebro en forma de esponja. Por eso se llamaba encefalopatía espongiforme, ¿vale? Que alteraba el comportamiento normal de las vacas, ¿vale? Y que en un principio se pensó que podía pasar al humano, ¿vale? Que podía causar estrago en el humano. Eso provocó la detención del consumo de carne de vaca y ternera, con el consiguiente efecto económico que os podéis imaginar que tendría sobre la economía, en este caso española y europea también, ¿vale? En un principio se creyó que el origen del brote estaba en España, por lo tanto no se consumía nada de carne que procediera de España a nivel de ternera, y luego se vio que en realidad no era de España, sino que era de una granja de Polonia, de la cual había importado una granja aquí vaca, y era un poco chungo el asunto, ¿vale? Pero sí que para que veáis que una simple proteína, que en un principio yo no le puedo atribuir ni siquiera la categoría de que sea autorreplicable, ¿vale? Que pueda cambiar, es capaz de generarme enfermedades con consecuencias económicas devastadoras, ¿vale? De estas cuatro, lo que tenéis que conocer es la naturaleza química, algún ejemplo, ¿de acuerdo? Y llegamos a características de forma celular que poseen. Las cuatro son muy nuevas, muy novedosas, y cada año pues se actualiza el conocimiento en torno a ella y a nivel de investigación sobre cada una, ¿vale? Antes de pasar a los microorganismos como agente infeccioso y el uso alimentario y ambiental de estos microorganismos, ¿hay alguna duda que tengáis sobre estas formas celulares? Además de la chapa que os acabo de meter y la que os metimos en el vídeo. ¿Sí? ¿Nada? Vale. Es muy curioso, ¿vale? Si alguno tenéis alguna duda de alguna patología causada por alguna forma celular, porque son bastante rarillas, y si queréis más información o hay algo que no entendáis, si buscáis información y demás, me podéis preguntar, ¿vale? Con el tema de los usos de los microorganismos, nosotros vamos a ver tres, ¿vale? Hemos visto tres en los vídeos. Uno, empezamos a estudiar un poquito esos microorganismos como agente infeccioso, pero este contenido se complementa muy bien luego con lo que veremos en el bloque siguiente, en el último bloque de la asignatura, el bloque 5, ¿vale? De inmunología. Y luego en los microorganismos en la industria alimentaria y en el medio ambiente. Estos microorganismos como agente infeccioso os he marcado en la diapositiva en colores, ¿de acuerdo? Las
palabras o los conceptos que tenemos que saber definir y conocer y por los que nos pueden preguntar, que son el concepto de inocuo, que es aquello que a mí no me hace daño, ¿vale? O que no me produce ningún perjuicio, que para mí o bien no me hace daño o es neutral completamente, ¿vale? La microbiota normal, que serían los microorganismos con los que yo convivo diariamente y que forman parte de mi vida diaria, incluso muchos de ellos yo obtengo beneficios por parte de ellos, ¿vale? Como pueden ser los microorganismos que viven sobre mi piel o los microorganismos que viven en mi intestino. El concepto de microorganismo patógeno, que sería el opuesto a estos, ¿vale? Que son microorganismos que causan enfermedades. Patógeno viene del griego patos, que es dolor, y genos, que es inicio, ¿vale? El inicio del dolor o lo que me genera el dolor. Son microorganismos que generan enfermedades, y a las enfermedades que generan estos microorganismos las voy a llamar enfermedades de tipo infeccioso. ¿Por qué? Porque mediante la transmisión de ese microorganismo puedo infectarme de esa enfermedad, puedo llegar a contraer la enfermedad. Entonces, enfermedades infecciosas son todas aquellas que están causadas por microorganismos patógenos o formas celulares que causan enfermedades también, ¿vale? Los metemos ahí entre comillas a los virus, que serían responsables también de esas enfermedades infecciosas. Otro concepto que tenéis que conocer es el de virulencia, ¿vale? Que es el número de microorganismos que yo necesito para causar una enfermedad. De manera que a mayor número de microorganismos que necesito, la virulencia de esa enfermedad es menor. Si yo necesito muy poquitos microorganismos para causar la enfermedad, la virulencia es mayor. En concreto, ¿qué sucede con el coronavirus, por ejemplo, o con la cepa de coronavirus que ha causado la neumonía que estamos viendo en la televisión en estos meses? Que su virulencia es muy alta, es decir, con poquitas unidades de ese virus yo ya puedo contraer la enfermedad, ¿vale? Hay otras enfermedades que lo que necesitan una proliferación continua de esos microorganismos para generarse, por ejemplo, la salmonelosis, es una enfermedad causada por la proliferación de la salmonela a la cual yo estoy expuesto diariamente, pero cuando las concentraciones de salmonela son muy altas, entonces cuando me salta a mí la enfermedad, lo mismo sucede con la legionela o con otras bacterias, ¿vale? Ese concepto de virulencia, el número de microorganismos que necesito para causar la enfermedad. Y luego el ver que hay unos microorganismos que no son patógenos, pero que si se torna la situación y es favorable, pues se aprovechan de la situación y se vuelven patógenos, que es lo que conocemos como patógenos oportunistas, ¿vale? Creo que ya hablé de esto alguna vez, el tema de si nosotros en algún momento, creo que lo vimos con la nutrición o con la relación de las bacterias. Si nosotros nos hacemos una herida, tenemos bacterias en nuestra piel que viven normalmente en nuestra piel, pero es el momento en el que nos hacemos la herida cuando se nos infecta y esa bacteria prolifera, ¿vale? Pues ese sería un patógeno de tipo oportunista, ¿de acuerdo? Bacterias también que viven o que están en el aire, que nosotros aspiramos a través de las vías respiratorias, si nuestros pulmones están débiles, pueden causarnos enfermedades también a nivel respiratorio, ¿vale? Son ejemplos que podéis conocer. Dentro de estas enfermedades infecciosas y de los microorganismos que las causan, tenemos que distinguir dos conceptos que son las vías de infección y los factores de patogenicidad. Las vías de infección es cómo el microorganismo entra, pero no cómo causa la enfermedad, ¿vale? Cómo causa la enfermedad sería el factor de patogenicidad, es decir, qué es lo que tiene ese microorganismo que a mí me hace enfermar. Nosotros podemos estar en contacto con microorganismos, pero que no me causen enfermedad, ¿vale? Porque no tengan esos causantes, esos factores de patogenicidad, ¿vale? Las vías de infección siempre van a ser entradas a mi cuerpo, ¿de acuerdo? Entradas bien naturales, como puede ser cualquier orificio de mi cuerpo por el que se introduce el microorganismo, o entradas que son accidentales, es decir, una herida, una rotura, una picadura, por la cual puede entrar ese microorganismo. Esa va a ser la forma de infectarme, cómo el microorganismo llega a mí. La principal forma de infección o vía de infección es a través de esa herida o también lo que se conoce como la forma de contagio ano, mano, boca, ¿de acuerdo? Que las bacterias y los microorganismos presentes en restos en descomposición o en materia fecal se depositan en el medio y yo con la mano, porque toque algo que está sucio, me llevo ese microorganismo en la mano y luego con la mano manipulo alimento y ese alimento lo introduzco en mi boca y en mi organismo, de manera que esa es una de las principales vías de contagio. La otra sería a través de las vías respiratorias, ¿vale? Siempre heridas, vías respiratorias o a través de la boca, a nivel oral, ¿vale?
Una vez el microorganismo está dentro, puede desarrollarme una enfermedad. Ahora, ¿cómo puede desarrollar esa enfermedad? Porque tenga características que le permitan desarrollar esa enfermedad. Principalmente vamos a ver dos, que son la proliferación, es decir, que el microorganismo prolifere dentro de mi cuerpo y crezca, aumente su número, ¿vale? Se reproduzca mucho, o que libere toxina, que sintetice una proteína determinada que en mi cuerpo actúe como una toxina, como una proteína tóxica, ¿vale? Esto va a generar una respuesta por parte de mi sistema inmune, que si la respuesta es normal, pues se eliminará el microorganismo. El problema es cuando yo ya no consigo eliminarlo con mi sistema inmune y necesito el apoyo, pues, de un fármaco o de un medicamento, ¿vale? Pero sí que diferenciamos bien cómo entra, que pueden entrar todos, a cómo generan enfermedad, que solo van a generar enfermedad unos pocos, ¿de acuerdo? ¿Entendemos bien la diferencia entre uno y otro? ¿Sí? Vale. A nivel de tratamiento para este tipo de enfermedades, ¿vale? Vamos a estudiar un tratamiento para las enfermedades causadas por microorganismos, que son los antibióticos, y luego un tratamiento que evita la proliferación de formas celulares, que son los antivirales, ¿vale? Además de antibióticos hay antifúngicos, antiparasitarios, numerosos tratamientos para según qué tipo de microorganismo. En concreto, nosotros nos centramos en los antibióticos porque son aquellos que van a eliminar al grupo que más hemos estudiado, que son las bacterias, ¿vale? Son agentes que evitan que estas bacterias proliferen en el medio, ¿vale? Y lo que voy a hacer es eliminarlo. ¿Cómo voy a eliminarlo? Atacando a las características específicas que tiene esa bacteria, por ejemplo, su pared, sus ribosomas, las proteínas específicas. Atacando esas características, yo me cargo la bacteria. Pero no es que a mí se me ocurra sintetizar un antibiótico y se me ocurre y, ala, lo sintetizo. No, sino lo que hago es fijarme en la naturaleza. Y yo me fijo en esa bacteria en la naturaleza, quiénes son sus competidores o quiénes le atacan, quiénes son sus depredadores, e intento imitar lo que hacen ellos en la naturaleza en el laboratorio. De esa forma yo me fijo en cómo la naturaleza regula la población de este microorganismo y yo lo repito. La mayoría de los antibióticos que conocemos, antimicrobianos, son naturales. ¿De acuerdo? Yo lo he observado, por ejemplo, en otras bacterias que compiten con ella o en hongos que la eliminan y entonces lo reproduzco en el laboratorio. Si además de reproducirlo le añado algo que aumenta su efectividad, pues en ese caso tendría un antibiótico de tipo semisintético, ¿de acuerdo? Que yo he modificado ligeramente para poder aumentar su efectividad. Ahora, esa clasificación a mí no me dice realmente mucho acerca de los antibióticos. Yo prefiero fijarme en cómo actúan, ¿vale? Entonces, según su actuación, vamos a fijarnos en dos características. Una, si afecta a muchas bacterias o a poquitas, y otra es según a la parte a la que afecte, ¿vale? Si afecta a muchas bacterias, lo vamos a ver o lo vamos a nombrar como antibiótico de amplio espectro, ¿vale? Y un ejemplo de antibiótico de amplio espectro que seguro que todos conocéis es la amoxicilina, ¿vale? Que es el antibiótico por excelencia y que muchos de vosotros seguro que habéis tomado en algún momento de vuestra infancia, ¿vale? La amoxicilina es un antibiótico de amplio espectro, el cual elimina a la gran mayoría de las bacterias, pero de forma inespecífica, ¿vale? Ataca la pared celular de estas bacterias y lo que hace es evitar que proliferen, pues rompiendo las bacterias. Ese antibiótico, como afecta a muchos tipos de bacterias diferentes, porque afecta a la pared, que es algo muy general, es de amplio espectro. Ahora, imaginaos que yo tuviera un antibiótico que solo me afecta a una proteína canal específica de las bacterias que causan el tétano. Pues en este caso, este antibiótico solo me afecta a esa bacteria. Y entonces estaríamos hablando de un antibiótico de espectro reducido, ¿vale? El espectro reducido y el espectro amplio son la clasificación principal que se hace a nivel clínico, ¿vale? Normalmente nosotros cuando tenemos una infección causada por bacterias nos dan un antibiótico de amplio espectro y si ese antibiótico ha conseguido terminar con la infección, estupendamente. Ahora, si una vez yo me he sometido a un antibiótico de amplio espectro, veo que la infección no ha parado, pues lo que se hace es que se busca un antibiótico de espectro específico, ¿vale? O de espectro reducido para evitar la proliferación de ese microorganismo en concreto. En la imagen de aquí de la derecha hemos puesto lo que se llama un antibiograma, ¿vale? En concreto, un antibiograma, yo tengo la bacteria de la que me hacen un cultivo en el laboratorio en el hospital para saber qué es lo que tengo, qué bacteria me ha infectado, y se somete esa bacteria a distintos antibióticos, ¿vale? Tenéis distintos tipos de antibióticos
y se ve cuál es el que tiene más efectividad. ¿Cómo se ve la efectividad del antibiótico? Midiendo el diámetro del halo que se genera. De manera que yo sé que este antibiótico de aquí será el más efectivo contra esta bacteria y ese será el que le dé al paciente, ¿vale? Ahora, ¿cuánto le doy? Pues nos fijamos en su concentración. En este caso, en este antibiograma, lo que se ve es la concentración creciente de antibiótico para ver que a mayor concentración, como es lógico, el efecto de ese antibiótico es mayor, ¿vale? Para medir cuál será la concentración que yo necesite de ese antibiótico para reducir la población. Esto nos lo hacen en el hospital cada vez que nosotros nos hacemos, o sea, tenemos un proceso infeccioso y no hacen un cultivo de ese microorganismo para ver cuál es. Pues lo que hace es que se hace un cultivo, se hace una tinción de Gram, como vimos al inicio del tema, se ve qué microorganismo es el que nos causa y ahora a ese microorganismo se le someten a distintos antibióticos si no se sabe, por ejemplo, cuál le hace efecto, para saber cuál es el que hay que darle al paciente. ¿Vale? Digo, para que veáis el ejemplo práctico de esto, ¿vale? ¿Para qué sirve? Los tipos de antibióticos, sí, dime, Andrea. Sí, hay diferencia a nivel molecular. Entonces, a la hora de atravesar por ejemplo, en bacterias que tienen membrana externa, cuando tienen que atravesar esa membrana externa, la amoxicilina la atraviesa más fácilmente que la penicilina. Y luego el problema de la penicilina es que muchas de las bacterias que nosotros conocemos ahora son resistentes a la penicilina ya, mediante plásmidos que se han ido pasando una a otra. Entonces, lo que se ha hecho es proliferar, o sea, proliferar, no, perdón, me he equivocado de verbo. Preferir el uso de la amoxicilina frente a la penicilina porque es más efectiva. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que todas las bacterias se están empezando poco a poco a hacer resistentes a la amoxicilina por un mal uso que hemos hecho en los últimos 30 años de esa amoxicilina, ¿vale? 20, 30 años, los últimos 20, 30 años se ha abusado de la amoxicilina y las bacterias se están haciendo resistentes a la amoxicilina. Entonces ahora se ha visto que las que son resistentes a la amoxicilina han perdido un poco la resistencia a la penicilina y se está cambiando. Y vamos un poco ahí cambiando entre uno y otro, pero a nivel de funcionamiento los dos actúan sobre la pared. Ahora, a nivel molecular sí cambian un poquito la, los dos, ¿vale? Los dos antibióticos, y uno es que es más permeable, pasa más fácilmente a través de la membrana, la amoxicilina, ¿vale? Entonces, puede ser que nos den uno o que nos den otro, y dependiendo del efecto que nos haga, pues así luego acotan más con otros de espectro reducido, ¿vale? Normalmente depende también del médico o incluso depende del stock que haya en la farmacia del hospital. Si en el hospital pues tienen más de un tipo y va a caducar, pues te darán más de ese tipo que darte de otro. ¿Vale? Un poco ahí modulan el uso de antibióticos. ¿Sí? Dime, Rubén. Sí. U otro, o sea, o he dicho dos, pero hay cientos y cientos de antibióticos, o sea, que hay muchísimos más, ¿vale? Si eres alérgico a la amoxicilina, pues seguramente te meterían otro, o sea, utilizarían otro antibiótico de amplio espectro que fuera de la familia que no pertenece a las penicilinas, de otro tipo, ¿vale? También puede ser, no sé, luego lo miras y lo hablas con tu familia. Hay un compuesto en el cual, y no me entretengo mucho en esto que si no se nos va la clase. Hay un compuesto el cual se utilizaba como excipiente. Excipiente es lo que acompaña al fármaco. Con la amoxicilina a finales de los años 90, principios del siglo XXI, que se llama ácido clavulónico, ¿vale? Que lo que hacía era envolver esa amoxicilina. Pues ese ácido clavulónico genera mucha alergia. Entonces hay mucha gente que era alérgica al ácido clavulónico y que no era alérgica a la amoxicilina, pero pensaban que eran alérgicos a la amoxicilina. Entonces puede ser que cuando hayas sido mayor y te hayan hecho pruebas ya específicas para la amoxicilina, ya no sea alérgico, ¿vale? Porque en realidad a lo mejor era alérgico a esa otra, a ese otro compuesto. Te lo digo porque que es un caso muy común aquí en España y seguramente te haya pasado eso, ¿vale? Que era alérgico a uno de los compuestos que iban con esa amoxicilina.
¿Vale? Te lo digo también porque yo también, por ejemplo, era alérgico a ese compuesto concreto, y igual que nosotros, muchísima gente en este país, ¿vale? O sea, no te pienses que somos raros, Rubén, que es algo, algo muy común, ¿vale? Y el uso de antibióticos cambia y hay numerosos antibióticos que se van descubriendo y que se van utilizando. Es además una de las vías de investigación más actuales y más rentables para el gobierno, ¿eh? Y para los centros de investigación españoles. Hay grupos muy potentes a nivel de microbiología y de antibióticos aquí en España. Según la parte a la que afectan, ¿vale? Nos vamos a centrar en las partes que son específicas de estas bacterias. ¿Qué partes veíamos en bacterias que no veíamos en células eucariotas? Pues su pared, ¿vale? Estaba hecha de peptidoglucano. Pues vamos a tener antibióticos que inhiban la síntesis de la pared, porque así yo me cargo a la bacteria, pero no me cargo al ser humano al que le doy antibiótico. Lo mismo sucede con las proteínas de la membrana. Eran proteínas específicas. Veíamos que la membrana era igual que en eucariotas, pero las proteínas eran específicas de bacterias. Pues si yo ataco esas proteínas, también me estoy cargando la bacteria, sin cargarme al ser humano. Lo mismo sucede con la síntesis de proteínas. Si ataco a los ribosomas, como son 70S y no son 80S, también ataco exclusivamente a las bacterias que me están causando la infección. Y por último, a la síntesis de ácidos nucleicos. No sé si acordáis cuando visteis la replicación y la transcripción con rocío, las enzimas que actuaban en estos procesos, que eran las polimerasas, eran específicas. Había polimerasas de bacterias y polimerasas de eucariotas. Las polimerasas de bacterias que se numeraban del 1 al 3, no sé si os acordáis, la ADN polimerasa 1, 2 y 3, que son las que estudiamos, mientras que en eucariotas las teníamos que se numeraban con letras griegas. Esto se debe a que molecularmente son diferentes las proteínas. Entonces, si yo ataco a la polimerasa específica de bacterias, me estoy asegurando que no afecta al ser humano, ¿vale? De aquí que conozcáis del antibiótico eso. Definición de antibiótico, que diferenciemos bien amplio espectro y espectro reducido, y los tipos de acción según a la parte de la célula a la que me afecta, ¿vale? Los antivirales no me sirven contra microorganismos, igual que los antibióticos no me sirven contra los virus, ¿vale? Son específicos para los virus, pero son tratamientos que están todavía en investigación. En concreto, hay un antiviral muy famoso que es muy útil para infecciones causadas, por ejemplo, por virus de la familia de los herpes virus, que es el aciclovir, ¿vale? El antiviral más extendido. Pero lo único que va a hacer el aciclovir o cualquier antiviral es inhibir la replicación del virus, pero no elimina el virus como tal, sino evita que se replique. ¿Qué pasa? Que para evitar que se replique yo tengo que evitar la replicación normal de la célula, de forma que puedo alterar sin querer el funcionamiento normal de las células del hospedador. Por eso los antivirales, ¿vale? Y los tratamientos en contra de los virus no van tanto en la línea de eliminarlo o evitar que se repliquen, sino de prevenir la infección de esos virus mediante vacunas o mediante la inyección de proteínas específicas que me van a atacar a los virus una vez entren a mi organismo, que son los interferones, ¿vale? Este tipo de investigación es muy puntera, es lo que se está investigando actualmente y más sobre todo este año después de la infección causada por el coronavirus, o sea, la cepa de coronavirus que ha causado la COVID-19, y lo veremos un poquito mejor lo entenderemos un poquito mejor cuando estudiemos las vacunas en el bloque siguiente, ¿vale? Pero sí que de esta parte, en este bloque, que sepamos diferenciar que un antiviral y un antibiótico no son lo mismo, que los antibióticos me permiten eliminar bacterias, mientras que los antivirales evitan la replicación de virus, ¿vale? Y que cada uno va a actuar sobre un microorganismo o una forma celular concreta, ¿vale? Para la siguiente parte, la presentación tenéis un enlace de nuevo que os lleva a ese tema de la biotecnología, ¿vale? Por si queréis echarle un ojo cuando estéis repasando de nuevo, pues a los conceptos de biotecnología, de organismos modificados genéticamente, los tipos de biotecnología y las aplicaciones, ¿vale? En concreto, nos vamos a centrar en dos aplicaciones. Antes de pasar a las aplicaciones, ¿alguna duda del tema de las infecciones y de cómo se clasifica el organismo y a los antibióticos según estos procesos? No, ¿no? Vale, claro, entonces más o menos todo. Aún así, dime, Teresa. Sí. La vacuna lo que hace es aprovecharse de que tu cuerpo genera inmunidad. Entonces, si por un casual
tú te vacunas y no genera inmunidad frente a esa enfermedad, la vacuna no ha tenido efecto sobre ti, ¿vale? Lo que tendrías que ver, una vez tú te has vacunado, lo que se mide es una serología, como las pruebas que se hacen los test rápidos, que es ver si tú tienes anticuerpos frente a un determinado virus. ¿Cómo se sabe si una vacuna ha hecho efecto o no? Te hacen la serología y ven si la serología es positiva y tú tienes anticuerpos frente a ese virus, pues la vacuna te ha hecho efecto. Ahora, como no te haya hecho efecto, no tendrá anticuerpos y obviamente esa vacuna, pues en caso de que no genere anticuerpos, no ha servido de nada. No sé si esa era la duda que tenía, Teresa. Vale, no, lo digo porque cuando hablan de que se está investigando la vacuna, pero que está viéndose la efectividad de la efectividad de la vacuna lo que se mide es si genera o no inmunidad, porque tú puedes inyectar partes del virus que esté inactivada, ¿vale? Como que es lo que se hace normalmente en las vacunas, pero si tú inyectas esa parte y no genera inmunidad, no sirve de nada la vacuna, ¿vale? Entonces, cuando nos dicen, todavía no se ha encontrado vacuna porque se está midiendo la efectividad, lo que se mide es el número de personas. Imaginaos que yo tengo una muestra de 300 personas sobre las que pruebo esa vacuna. Pues, ¿qué porcentaje de esas personas genera inmunidad? Entonces, cuando se obtienen valores superiores al 85 o 90%, entonces se considera que es una buena vacuna. Pero si no, no. Y aún así, siempre hay un riesgo y se tienen, cuando a vosotros os vacunan o cuando nosotros nos vacunan, la vacuna viene con un número de serie y con una fecha de expedición y demás para tener localizados los lotes. ¿Por qué? Porque tienen que saber qué tipo de vacuna te han puesto, el tipo de inmunidad que generaba esa vacuna, para que si tú en algún momento sufres una enfermedad por la cual te habías vacunado, ver si esa vacuna era efectiva o no sobre ti, sobre el grupo que también se vacunó con la misma vacuna y también ha estado expuesta a la enfermedad, porque por ejemplo se han detectado a lo largo de la historia lotes de vacunas que eran defectuosos o poblaciones concretas sobre las que una vacuna no era efectiva, ¿vale? Vosotros pensáis que cuando una vacuna se lanza al mercado se ha probado en una muestra determinada, pero no se ha probado en toda la población humana. Entonces puede ser que haya parte de la población en la cual no sea efectiva. O un porcentaje de imaginaos que pongo 100 vacunas, pues que 98 hagan efecto, pero 2 no. Pues ese tipo de cosas se tienen muy controladas y siempre queda registro de todo para tener esos casos, ¿vale? Entonces, pues que sepáis cómo funciona. Aún así, en el bloque siguiente también explicaremos las vacunas y veremos los tipos de vacunas que hay, cómo se producen y el tipo de inmunidad que produce cada una, ¿vale? No sé si viene en relación a la duda, si os surge alguna otra pregunta relacionada con esto también, que a ver, es un tema muy interesante. ¿Bien? Vale, supongo que sí. Y Teresa, era eso, ¿no? La duda que tenía más o menos relacionada con esto. Vale, pues tened en cuenta que la efectividad varía mucho dependiendo del tratamiento de la población, de la persona, del momento en el que se vacuna e incluso de la exposición a otros agentes que puedan causar una infección. Es prácticamente que hemos conseguido que gracias a las casualidades pues haya vacunas que sean efectivas gracias a las casualidades y al esfuerzo investigador claramente de esos investigadores que se centran en buscar la vacuna que mayor efectividad tenga. En eso, el repaso de la biotecnología y nos centraríamos en las dos aplicaciones. Nosotros hemos marcado dentro del temario estas dos partes que eran nuevas, ¿vale? Que antes no entraban y que nos hemos querido centrar en lo más importante, ¿vale? De cara al examen. Eso no significa que aquí no tengáis campo de estudio e información a mansalva acerca de la microbiología de la industria alimentaria y de la microbiología ambiental. Es que hay muchísimas cosas, ¿vale? Lo que hemos hecho es acotar a los ejemplos más concretos, sobre todo de cara al examen, lo que puede caer, pero aquí, si queréis más información, tenéis a porrillo y si alguno tenéis curiosidad sobre alguna cosa concreta o algún alimento concreto o cómo se produce yo que sé, alguna característica concreta, algún lácteo o lo que sea, es que hay un montón de información y me lo podéis pedir o no lo podéis decir, ¿vale? Que os lo procedemos porque es que hemos tenido que dejar fuera mucha información, más que nada para no agobiaros de cara al examen, pero hay muchísimas cosas aquí, ¿vale? Centrarnos en que el ser humano lleva utilizando microorganismos desde
los inicios de la historia. Lo único que hasta que no se conocieron, pues no se le ha dado la importancia o se ha conseguido optimizar los procesos al máximo, ¿vale? Esos microorganismos lo que me van a hacer es alterar una materia prima y convertírmela en un derivado de esa materia prima, que lo que hace es cambiar pues las propiedades físicas que tiene o las capacidades o las cualidades, perdón, organolépticas que tiene ese alimento, cambiando pues su uso gastronómicamente hablando. En concreto utilizamos dos tipos de microorganismos principalmente, que son las levaduras y las bacterias, ¿vale? Levaduras son hongos unicelulares, entre los cuales os hemos señalado aquí los tres géneros más importantes, porque si en algún momento los veis en alguna pregunta, que no digáis, oh Dios mío, ¿esto qué es? ¿Vale? Que os suene Saccharomyces sobre todo, ¿vale? Que es la levadura, el género de la levadura que producen la cerveza, el pan y el vino, y otros hongos como el hongo cándida o el hongo Cluiberomyces. Siempre que veáis en la terminación mices, viene de mico, que es hongo, ¿vale? Para que os suene. Siempre que veáis mices, pensad que os están hablando de una levadura. Y luego las bacterias más representativas pues son aquellas que producen derivados lácteos, como son Lactobacillus, Streptococcus y Lactococcus, y luego las bacterias que me producen el vinagre, que son las Acetobacter, ¿vale? Todos estos procesos y el gran éxito de los procesos de microbiología e industria alimentaria vienen por las fermentaciones, ¿vale? Las fermentaciones, recordad que son reacciones catabólicas que suceden en el metabolismo normal de todos los microorganismos, porque suceden en el citoplasma, que le permitían recuperar el NADH. Pues esa recuperación del NADH produce otros productos secundarios que a nivel alimenticio pues me interesan, ¿vale? A nivel alimentario porque me cambian las propiedades de los alimentos. En concreto, hay distintos tipos de fermentación, de los cuales ya conocéis dos, que son la alcohólica y la láctica, ¿vale? Que eran esas dos fermentaciones que vimos en el catabolismo. Pues a esa añadimos la acética, que es la producción del vinagre, ¿vale? Del ácido acético. De la microbiología y del uso de los microorganismos en la producción de alimentos tenéis que saber relacionar el tipo de fermentación con el tipo de microorganismo y el alimento que se produce, ¿vale? Os hemos añadido también el producto y el sustrato para que lo recordéis de las fermentaciones, ¿vale? Entonces, sí que sepáis que pan, vino y cerveza se producen por levadura mediante fermentación alcohólica, que el yogur y el queso, como lo embutido, la salsa de soja, el miso, todos los productos fermentados, se producen por bacterias gracias a fermentaciones de tipo láctico, y que el vinagre se produce también por bacterias gracias a las fermentaciones de tipo acético, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenéis que conocer de esto. Aquí tenéis para aburriros, o sea, información de lo que queráis, de los tipos de bacterias, los tipos de queso según la bacteria que yo añado, además del lactobacillus, los diferentes tipos de pan dependiendo de los añadidos que yo hago, de las especies, incluso de levaduras que se utilizan. Hay museos y laboratorios que conservan, por ejemplo, levaduras o especies de levaduras que provienen o sea, que se llevan guardando desde el antiguo Egipto, o sea, es una barbaridad lo que podéis encontrar aquí, ¿vale? Y los campos de estudio son enormes, las ayudas profesionales a nivel alimentario son enormes, y siempre lo que sucede es que la ciencia y tecnología del alimento, pues es la prima fea de la ciencia, que queda ahí aparte, que nadie quiere estudiarla, pero que tiene muchísimas salidas profesionales, y si a alguno de vosotros os gusta esta rama, yo os aconsejo que tiréis por ahí porque hay mucho trabajo, ¿vale? A nivel eso, para el examen, conocer los tipos de fermentación, los microorganismos que la causan y el alimento con el que están relacionados, ¿vale? La que a lo mejor nos cuesta un poquito más ver es el pan, ¿vale? Que sea una fermentación alcohólica, pero es que el alcohol se evapora, ¿de acuerdo? Con el tiempo. Y a mí en el pan lo que me interesa es el CO2, que es el que me produce las burbujitas que tengo dentro de ese pan, ¿vale? Siempre cuando repaséis el tipo de fermentación, recordad que está en el tema 13 catabolismo, ¿vale? En la diapositiva de la 35 a la 38. Tenéis los dos tipos de fermentación, la etílica y la láctica, para poder repasarlo, ¿vale? Y ya por último, la microbiología ambiental, el uso de microorganismos para remediar lo que nosotros hemos hecho mal en el medio ambiente, que es el vertido de productos contaminantes, ¿vale? Y lo que hago es fijarme en la naturaleza y ver cómo la naturaleza, ella tiene sus propios mecanismos para eliminar estos contaminantes. Entonces yo intento reproducirlos. Dentro de estas técnicas hay muchísimas, son muy punteras y a nivel técnico son muy complejas, ¿vale? Y nosotros nos hemos centrado en una, que es la bioremediación, que sería el aprovechar los microorganismos o los organismos vivos en general para
tratar los residuos que yo he añadido a un medio, ¿vale? Dentro de esas técnicas de bioremediación hemos hecho hincapié en tres, que son la biodegradación, la detoxificación y la bioabsorción, ¿vale? Y en las claves que hay para diferenciar cada una de ellas, ¿vale? La biodegradación sería que yo introduzco un microorganismo en el medio que es capaz de coger el contaminante y mediante su metabolismo degradarlo, eliminarlo del medio, ¿vale? Esta es la ideal y es la que se intenta investigar con más hincapié porque es la eliminación completa de esos contaminantes por parte de bacterias dentro del medio. Para lo que normalmente se utiliza es para la eliminación de contaminantes químicos. Y esto es gracias a esa capacidad que tenían las bacterias de tener metabolismos totalmente diferentes, muy diversos, y yo me aprovecho de esa característica y lo utilizo para eliminar contaminantes. Biodegradación cuando yo elimino el contaminante, porque meto la bacteria o el organismo y se lo come, ¿vale? Lo utiliza como sustrato. La detoxificación es que yo meto el organismo en el medio, el organismo coge el contaminante pero no lo elimina, lo acumula dentro suyo, ¿de acuerdo? Lo acumula en forma de vesículas dentro del citoplasma, de manera que ya no está en el medio, pero sigue en el organismo. Entonces, ¿qué sucede? Yo ese organismo luego lo tengo que retirar, porque si no, formaría parte de la cadena trófica y otros organismos más grandes se lo comerían y se iría bioacumulando a lo largo del tiempo. Entonces, son organismos que yo investigo, en los cuales meto en un medio para retirarme esos contaminantes. Pero esos organismos ya tengo que contar con que se van a quedar esos contaminantes almacenados dentro de ellos. Normalmente se utilizan muchas bacterias, pero también hemos querido poner algún ejemplo de, aunque no sea un microorganismo, organismos, en este caso eucariotas pluricelulares como la lenteja de agua, ¿vale? Una planta acuática que es capaz de acumular metales pesados, ¿vale? Que se emiten mediante la industria directamente a los ríos y estas lentejas de agua, esta planta es capaz de acumular esos metales. Como es un metal pesado, los metales al final lo puedo disgregar, pero hasta a nivel atómico. Entonces yo al final ese átomo del metal no lo puedo cambiar, de manera que lo acumulo dentro de mi organismo. Y el último sería la bioabsorción, que yo tengo el organismo, coge el contaminante y en lugar de acumularlo simplemente en el citoplasma, en una vesícula, hace que forme parte de su estructura, ¿vale? Por ejemplo, hongos que cogen y con ese contaminante que han cogido del medio fabrican su pared celular. Esto sucede sobre todo con contaminantes del tipo, por ejemplo, combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son hidrocarburos, son compuestos de carbono e hidrógeno. Pues lo que va a hacer los hongos en este caso es utilizarlos para sintetizar paredes, esos compuestos de carbono e hidrógeno. No he eliminado el contaminante del medio, sino que le he dado otro uso, ¿vale? Entonces, para que nos queden claras la diferencia entre uno y otro, la biodegradación lo elimino, la detoxificación lo quito del medio, pero no lo uso. Y la bioabsorción lo quito del medio y lo uso, pero sigue en el medio, ¿vale? Es para que lo veamos así. La ideal que es la degradación que lo quita completamente. Después la bioabsorción que lo quita y lo utiliza. Y ya por último la detoxificación que simplemente lo quita, ¿vale? Ejemplos, pues los hongos son los principales que utilizan este tipo de que se utilizan estos mecanismos de bioabsorción, porque la pared de hongos, que no la hemos estudiado este curso, es muy flexible en el sentido de que puede emitir muchos tipos de moléculas. Entonces el hongo es capaz de incorporar a su pared casi cualquier tipo de molécula, sea o no contaminante, ¿vale? Es uno de los ejemplos. Y con esto zanjaríamos ya el tema el tema y el bloque de la microbiología, ¿vale? Yo creo que es un tema bastante asequible que para vosotros puede permitir sacar mucha nota en el examen, ahora que vale 2 puntos. Entonces intenta hacer hincapié porque ya habéis visto que es un tema sencillo, que es fácil, que es interesante y del cual, pues eso, si además podemos sacar buena nota de cara a la EBAU, pues mejor que mejor, ¿vale? No sé si os queda alguna duda antes de que terminemos la clase, de alguna cosa, ¿no? Vale, todo claro, esta última parte era muy facilita, ¿vale? Y yo creo que os resulta también interesante. La clase de hoy la grabaré y la intentaré subir lo antes posible para que la tengáis en YouTube. Y luego también la de mañana, que es clase de repaso, la grabaré también, ¿vale? Para que la tengáis repaso de los temas 1 y 2. ¿Sí? ¿Vale? Pues por mí nada más. Nos vemos mañana, chicos. Muchas gracias por asistir.
y cualquier duda que tengáis nos las vais haciendo llegar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues nada, chicos, que vaya bien la tarde.